Devil May Cry X Mato Seiya y no Slave, capítulo 4. Dulces de fresa. Las calles de Shibuya se habían convertido en un infierno durante exactamente 5 minutos. El pequeño enfrentamiento entre Dante y dos de las capitanas del cuerpo antidemonios no pasó desapercibido por nadie. Varios puestos locales, el asfalto de la calle y un edificio fueron completamente destruidos en el proceso. La forma de salvarse de los problemas con la comunidad fue muy simple. El hombre mostrado en las imágenes es un Shuki. Lamentamos seriamente los daños y nos haremos responsables de pagar y reconstruir las zonas afectadas. Yamashiro apagó la transmisión. Se recargó contra su escritorio, aún sintiendo el cuerpo adolorido. Habían sufrido un golpe muy duro. La sede principal del cuerpo antidemonios había sido completamente destruida, más de 100 soldados fueron asesinados en el ataque de esa mujer y Yamashiro por primera vez en toda su vida sintió la necesidad de retirarse para planificar. Podía vencer a esa mujer, pero el riesgo era muy alto. No sabían que los 8 dioses del trueno fuesen tan fuertes, y sería peor debido a la influencia extraña en Mato. El resto de capitanas no estaban mejor. Mira ayudaba con las reconstrucciones. No lo hacía por obligación, lo hacía para aliviar su culpa. Había fallado miserablemente. No hubo civiles heridos, pero nuevamente sintió la impotencia que sintió al enfrentar a Kusetsu. Una pared que no podía superar sin importar lo que hiciera. ¿Cómo podía aspirar a ser la capitana suprema si no podía mantener a las personas a salvo de una amenaza como esa? La chica con la espada se fue hace poco, ¿no? Kyoka tuvo que irse para atender algo con su escuadrón. La rubia respondió, continuando con la labor de levantar escombros antes de anotar algo. Se dio vuelta rápidamente, topándose con una mirada familiar. Un par de ojos azules que la miraban ocultos bajo una gorra. Tú. La rubia apretó los dientes. Había mucha gente, habría muchos heridos, wow, tranquila, tranquila. No vengo a pelear. Dante levantó ambos brazos al aire, hablando con tranquilidad. Mira lo miró con el ceño fruncido, aún manteniendo su distancia. Estaba dispuesta a comenzar una pelea allí mismo, pero al mirar hacia atrás y observar a las decenas de personas que trabajaban en su anterior desastre, simplemente bajó su postura. Bien, gracias. Dante habló, dando media vuelta para comenzar a caminar. La mano de la rubia se posó sobre su hombro y detuvo su andar. ¿A dónde diablos crees que vas? No vas a escapar tan fácil. El agarre tenía una fuerza inmensa, la suficiente para que Dante soltara un muy suave quejido de dolor. ¿Quién dijo que iba a escapar? Tú vendrás conmigo. Dante respondió con simpleza, indicándole que lo siguiera. Mira levantó una ceja, dudosa. ¿Por qué debería confiar en ti? Dante volteó a verla por encima del hombro. No tienes por qué hacerlo. La rubia lo miró con un tic en la ceja, visiblemente irritada por su desinterés. El peliblanco continuó caminando, y sin más remedio, la rubia caminó detrás de él. Llegaron a una pequeña cafetería. Una camarera de cabello rosado se movía a través del lugar en patines, llevando pedidos a diferentes mesas. Dante tomó asiento seguido de la rubia. ¿Ahora me dirás qué quieres? Mira prefería ser cautelosa, no volver a confiar tan fácilmente en este tipo, no después de lo que hizo. Solo hablar, como te dije la otra vez. Respondió con simpleza. Mira amplió levemente su mirada, recordando esas palabras. En el momento, supuso que simplemente lo dijo para convencerla y luego escapar. No espero que en verdad quisiera hablar con ella. Ah, supuse que simplemente escaparías. Honestamente, iba a hacerlo. Dante habló con tranquilidad, pidiendo un helado de fresa a la camarera. Mira hizo lo mismo y se quedó mirando fijamente al albino. Estás muy tranquilo para ser alguien buscado por todo este país. Dante simplemente cerró los ojos, mostrando una calma que no era normal de alguien en su situación. La he pasado peor para ser honesto. Mira frunció el ceño, dando un palmazo sobre la mesa. Basta de tonterías. Habló, llamando la atención del albino. Simplemente te di esta cortesía porque había demasiada gente en donde estábamos, y aquí también hay demasiada gente. Esa es la única razón por la que no te he arrancado la garganta todavía. Sus palabras salieron cargadas de veneno, mirándolo fijamente a los ojos. Tú apareciste y todo comenzó a irse al demonio. La llegada de este tipo había coincidir con el desastre en Mato, la destrucción de la sede central del 10º escuadrón y más de 100 soldados muertos. Dante se mantuvo en silencio, dejando que la mujer hablara. Te diré algo. Dante fijó su mirada en los ojos de la rubia. Yo no tuve nada que ver con lo que sea que haya ocurrido en el mundo demoníaco.
El encuentro inesperado que tuve con tu líder sucedió porque apenas me vio, me pateó la cara, y el desastre ocasionado en Shibuya fue porque ustedes, locos de mierda, iniciaron el ataque. Mira apretó los dientes, pero se obtuvo de comentar cualquier cosa. Sabía que eso último era verdad, por más que le pesara, lo sucedido en Shibuya mayormente fue culpa suya. Y lo que dije acerca de hablar con tu líder nuevamente era cierto. Pero necesito la garantía de que no me van a disparar con una torreta apenas me acerqué. Mira lo miró durante un par de segundos, dudosa en lo que hacer ahora. Los helados de ambos llegaron. Había perdido el apetito, caso contrario al albino, quien comía con toda la calma del mundo. Podemos hacer algo, pero necesito que cooperes. Dante se llevó una cucharada de helado a la boca antes de responder. Ya sabes mis condiciones. Sí, lo sé. Mira se cubrió la cara con exasperación. Había una forma, pero él debería seguirle el juego. No quiero que huyas. Dante se encogió de hombros, ligeramente ofendido. ¿Por quién me tomas? Mira se le quedó viendo un par de segundos. Ya entendí. Dante se encogió de hombros, llevándose otra cucharada de helado a la boca. Mira hizo lo mismo, llevándose una cucharada a la boca, sintiendo el sabor ácido de las fresas fundirse con la crema del helado. Está muy bueno. Mira pensando, llevándose otra cucharada a la boca. Oye. Dante levantó ligeramente una ceja. Lo que me contaste el otro día, ¿qué tanto de eso era verdad? Mira preguntó, dejando la cuchara de lado. Realmente quería una respuesta, quería saber si lo que habían hablado aquel día, por más trivial que fuera, se había tratado de una simple mentira. Dante permaneció con la mirada fija en su helado, llevándose otra cucharada a la boca antes de responder. Todo lo que te dije era cierto. No me gusta mentir. Habló con tranquilidad, terminándose su helado. Mira lo miró un par de segundos, dudosa en si creer o no en sus palabras. No tenía de otra, así que elegiría creer, al menos por el momento. Se levantó de la mesa, seguida por el hombre. Escucha. Dante caminó detrás de ella. Ahora eres mi prisionero. ¿Eh? Ren Yamashiro acarició ligeramente una de sus mejillas. La sensación de tener una corriente eléctrica conectada al cuerpo que le quemaba los nervios con cada segundo seguía presente en ella. Esos rayos no eran normales, esa mujer no era una diosa. Emitía la misma presencia, su poder no tenía nada que envidiarle al resto de dioses del trueno, pero había algo que se sentía mal en ella. Ren estuvo peleando con ella durante casi una hora, y en todo ese tiempo no sintió estar peleando contra un ser vivo. Lo único que podía ver a través de ella era una oscuridad infinita. Como un cascarón vacío, un ser artificial. Una abominación genética. Sin importar cuánto la había golpeado, cuánto destrozó su cuerpo o cuánto intentó destruir su ser, esa mujer seguía de pie. Tuve muchos momentos de ventaja, pero ninguno en donde pudiera haber asegurado la victoria. ¿Realmente podía considerar esto un empate? Ambas habían retrocedido, ambas salieron con heridas graves, pero las únicas pérdidas importantes las tuvo el cuerpo antidemonios. 100 soldados muertos, las instalaciones del 10º escuadrón, su santuario de perfección y orden absoluto había sido obliterado por un monstruo que no terminaba de comprender cómo era posible. Esto era una derrota en todo el sentido de la palabra. Deberían hacer una reunión de capitanas para formar una estrategia en Mato. Aunque no le gustara, sabía que no podía encargarse de todo ella sola. Kyouka empuñó su espada, relajando su respiración. Nunca había sentido tanta impotencia al enfrentar a alguien. Por primera vez en toda su vida se había topado con alguien más fuerte, más rápido, más diestro con la espada y que tenía cada habilidad para contrarrestar lo que sea que ella quisiera hacer. Si lo atacaba cuerpo a cuerpo, él la bloqueaba con su espada y la alejaba a golpes. Si intentaba pelear a distancia, él la atacaba con cortes de energía que podrían partirla en dos. Si intentaba mantenerse a la defensiva, simplemente no avanzaría. Si intentaban atacarlo entre varios, se deshacía de todos al mismo tiempo. Su espada se movió en un corte elegante que rebanó el aire de forma diagonal. Todas las capitanas estaban tensas. Su sede central de operaciones había sido devastada, el pequeño choque de Shibuya llamó bastante la atención y aún no tenían ni idea de qué era lo que pasaba en Mato. Yamashiro miraba una laptop, misma en la que ya había conseguido la información del hombre albino que les había causado tantos problemas hasta ahora. Anthony Regrave, Dante, hay varias cuentas bancarias abiertas a su nombre y trabajó como mercenario un tiempo bajo un alias. Ren realizó su dedo sobre la pantalla de la laptop, leyendo la información que tenían sobre él.
Sin apellido materno ni paterno, el apellido de su alias es el nombre de una vieja ciudad en donde se presume que un grupo de Shulkis atacaron a una familia. Ren tenía informes sobre dicho ataque. La anterior comandante suprema se había enterado de ese ataque, mas sin embargo no hizo nada para proteger a esa familia. Ren entrecerró la mirada. Cambio de aplicación y marcó 6 códigos distintos. Acceso autorizado, información clasificada revelada. Ren comenzó a leer, y mientras más leía, su ceño más se fruncía su ceño. La anterior comandante suprema no hizo un esfuerzo por movilizar alguna de sus tropas. Con las instalaciones colocadas en el resto del mundo no debería haber sido problema poder ayudar, mas sin embargo, no se hizo ningún esfuerzo por salvar a esa familia y se encubrió el ataque como un incendio forestal ocasionado por un grupo terrorista. Era demasiado extraño, demasiado conveniente que hubiera tantos demonios libres sin intervención directa del cuerpo antidemonios. Alguien los dejó entrar. Sus palabras salieron como un susurro, decidiendo indagar más profundamente en los archivos. Presionó un botón sobre su escritorio. Cancela los eventos que tengo hoy. Habló con simpleza, decidiendo concentrarse en el ataque a Red Grave City. Notó un parecido bastante al alarmante. Eva, uno de los integrantes de la familia que puede atacando. Una mujer de figura esbelta, cabello rubio y mirada tranquila. Era exactamente la misma mujer que había enfrentado en Mato. Iba mucho más allá de un simple parecido. La mujer que enfrentó en Mato era la misma mujer que murió a manos de los Shulkis hace aproximadamente 15 años. Continuó bajando, topándose con un bloqueo. Había un archivo encriptado. Acceso denegado. Ren fruncido ligeramente al ceño. Tecleó nuevamente uno de los 6 códigos de bloqueo para los encriptados anteriores, pero no consiguió nada. Acceso denegado, información confidencial. ¿Quieren ocultarme información a mí? Una risa casi burlesca salió de sus labios. Concentró su habilidad. Nunca había probado nulificación en un archivo digital, pero no fue mucha diferencia. El bloqueo se removió como papel y Ren tuvo acceso directo. Archivo clasificado. Importancia rango S, cualquier intento de adulterar este archivo resultará en su destrucción dentro de 5 minutos. Ren abrió los ojos de par en par al escuchar esa voz salir de la computadora. Comenzó a leer rápidamente. Archivo clasificado rango S, importancia de nivel nacional. Esparda ahora camina en la tierra. Se formó un culto en su adoración. Se está volviendo peligroso. Se formó un escuadrón específico para asesinarlo. La Orden de la Espada solo cuenta con armas arcaicas, armaduras viejas y una costumbre religiosa hacia un bastardo igual de podrido que el demonio al que maldicen. El cuerpo antidemonio se empleará todo su armamento para deshacerse de Esparda. Ren abrió los ojos de par en par. Esparda durante mucho tiempo había pasado como un simple mito, una leyenda urbana. Estos archivos no solo confirmaron su existencia, sino que revelaban que el cuerpo antidemonios había atentado en su contra. Archivo clasificado rango S, la misión fue un fracaso. Esparda repelió todos los ataques estratégicos y mediáticos hacia él con una facilidad insultante. Se cambiarán las medidas de acción para acabar con él. Alianza temporal con Urboros. Argosax lo matará. Ren continuó leyendo, sabiendo que si se detenía a pensar demasiado el archivo se borraría. No había forma de copiar el archivo en tan poco tiempo, tampoco podía volver a encriptarlo. Arius nos mintió, Argosax no es un dios, es incluso peor que Satán. La realidad está colapsando, cada choque de sus espadas se puede sentir en ambos mundos. Ahora más que nunca necesitamos que Esparda demuestre su fuerza, o quedaremos encerrados con algo mucho peor que él. Archivo clasificado rango S, Esparda desapareció. Venció a Argosax y atravesó el portal con una grieta en la realidad que él mismo formó, pero ahora desapareció completamente. Creemos que las heridas del combate lo dejaron al borde de la muerte, sin embargo no hemos encontrado su cuerpo en ninguno de los 2 reinos. Sin embargo, sabemos que él forma una familia. Archivo clasificado rango S, le permitimos el acceso a múltiples demonios a nuestro mundo como una medida de asegurar la muerte de Esparda. Masacraron a su familia, sin embargo no hubo señales del Caballero Oscuro. Posibilidades de supervivencia. Menos 15%. El archivo se borró completamente, dejando la pantalla en blanco. Ren frunció el ceño. No había podido ver completamente el archivo, sin embargo esta nueva información había bastado. Se recargó contra su silla, llevándose una mano a los labios. Esparda era real, por ende, Mundus también lo era.
Por supuesto, no todo lo que los cuentos tergiversados durante la historia relatarán podía ser cierto. Si esa mujer sobrevivió, sus hijos también lo hicieron. Sus palabras salieron como un susurro afilado. Dante, el hombre que tantos problemas le causó, podría ser uno de esos dos. Pero, ¿dónde estaba el otro hijo? Esa era la pregunta que lo inquietaba. Si Dante resultaba sí ser uno de los hijos de Esparda, significaba que el otro hermano debería estar allá afuera, y tal vez fuera igual o más peligroso. La oscuridad acecha. El recuerdo amargo de una noche oscura continuaba en su mente. No tenía recuerdos, no tenía ambiciones, todo lo que había tenido en su vida se le fue arrebatado. Lo peor de todo no fue el haber sido despojado de algo tan primario como el sentir, no fue el quedar preso, no fue el hecho de haber perdido todo por lo que alguna vez tuvo. La mente de Angelo era una estática constante. Entre penumbras, dolor y tristeza podría recordar un pasado inexistente. Dante. El vástago de Esparda, el desgraciado que traicionó a su raza por una humana. Angelo solo lo conocía por eso. Mundus le reveló eso. Dante y tú tienen más cosas en común de las piensas, Vergil. Ese nombre, ese maldito nombre. Cada vez que lo escuchaba sentía como si una docena de serpientes se le enrollaran en el cerebro. Una punzada dolorosa atravesaba su cráneo cada vez que escuchaba ese nombre, y el nombre de Dante le provocaba una punzada en el pecho. Dolor, sentía dolor. Ese nombre le provocaba dolor, pero no un dolor físico. Su corazón dolía, sentía como si decenas de agujas calientes le perforaran el corazón. No sabía quién era Vergil, pero Mundus lo torturaba con eso. Lo que Angelo nunca le reveló a su emperador, lo que nunca le reveló a ningún otro demonio era que aún tenía un recuerdo. Una imagen borrosa de Mundus, parado frente a él en una inmensa oscuridad. La sensación de que vallas nada más le perforaban los órganos y salían a través de su cuerpo de manera grotesca. Podía recordar algo, algo muy claro. Una espada partida se le escapó de entre los dedos ensangrentados, cayendo a un río formado por su propia sangre. Esa espada era lo que buscaba. No estaba en Mallet Island, no estaba atacando al cuerpo antidemonio, sino estaba buscando a Dante. Buscaba esa espada. Atravesó el cielo, dejando una estela celeste por donde pasó. Volaba a velocidad hipersónica, creando explosiones sonoras por donde pasaba. La isla de Fortuna. Ese era su objetivo y tardaría solo 40 minutos en llegar volando a esta velocidad. Sobrevoló la isla, y en cuanto estuvo ahí, un dolor punzante le llegó al cerebro. Se sujetó la cabeza con ambas manos y comenzó a perder estabilidad en el aire. Duele mucho. Angelo perdió la estabilidad en el aire y cayó en picada al mar. La cabeza le dolía, sentía como si algo le estuviera quemando las neuronas. Ese lugar se le hizo familiar, se le hizo tan familiar que lo inquietaba. Tras 10 minutos de sufrimiento constante, Angelo finalmente salió del mar. Había perdido su casco y su cabello blanco quedó al descubierto. Su piel estaba pálida, tenía apenas azules por todo el cuerpo. Sus ojos eran completamente negros con iris roja. Se reincorporó a las orillas de la isla, observando la ciudad amurallada que se encontraba en el interior. Angelo se llevó una mano al rostro, sintiendo un sudor frío recorrer su cuerpo. Ahora, buscaría allí. Observó su propio cuerpo, notando la pesada armadura negra que llevaba encima. Tomó la placa de su pecho y la arrancó de un tirón, liberando una gran cantidad de sangre. La armadura estaba fusionada con su cuerpo, y arrancar cada placa de acero dolió igual que arrancarse la piel. Tras agónicos 5 minutos, Angelo estaba completamente liberado de esa armadura. Su piel se regeneró, siguiendo igual de pálida. Comenzó a caminar, tomando un saco maltrecho de una esquina de la ciudad. La utilizó para cubrir su rostro y su cuerpo, caminando a través de la ciudad. Cada paso que daba era una pequeña punzada en su cerebro. ¿Qué estás haciendo, Angelo? Esa voz resonó en su mente, con un eco demencial. El peli blanco se mantuvo en silencio, caminando de manera constante. El susurro oscilante en su mente permanecía constante, a pesar de la indiferencia de Angelo. ¿Eres tú, Vergil? Una voz femenina lo llamó, provocando que la voz de Mundus fuera opacada. Conocía esa voz, esa voz. Dante ahora tenía una situación difícil. Estaba metido en un cuarto de interrogatorio. La sala estaba construida específicamente para contener bestias. Las paredes estaban reforzadas con acero, la puerta era de puro acero y pesa 5 toneladas, teniendo 30 centímetros de grosor. El cristal que daba vista a la sala de interrogatorio estaba blindado, específicamente construido para soportar el ataque de un lanzacohetes a corta distancia.
Dante tenía las manos esposadas y las piernas atadas a las patas de la silla en donde estaba sentado. No exagero al decir que una banda terrorista me ha tratado mejor. Habló con burla, encogiéndose de hombros, completamente indiferente el tener nuevamente la comandante suprema enfrente. Decidí tomar medidas tras nuestro último encuentro, espera me entiendas. Ren le respondió con una sonrisa de ojos cerrados. Mira mencionó que te entregaste voluntariamente, pero estoy segura de que incluso bajo estas circunstancias, podrías liberarte en cualquier momento. La respuesta de Dante fue separar ligeramente las muñecas, rompiendo las esposas de acero reforzado creadas específicamente para él, separándolas como si fueran papel. Ren rió ligeramente, inclinándose ligeramente hacia él. Te estuve investigando en estos días. Tengo ese efecto en las chicas. Ren tuvo que contener su reacción de enojo por la respuesta burlesca del albino y simplemente continuó hablando. Como decía, indagué un poco sobre tu pasado referente a lo que me dijiste en nuestro último encuentro, Tony Redgrave. Dante entrecerró la mirada al oír ese nombre. ¿Tus padres, qué puedes contarme sobre ellos? Ren se inclinó ligeramente, mirando el albino con anticipación. No hay mucho que pueda decir. Se podría decir que tuve una vida feliz. Antes de que los demonios los atacaran. Dante abrió los ojos de par en par. En un par de días lo habían investigado muy bien. ¿Cómo es que tú sabes eso? Ren no le respondió. Su reacción le reveló todo y no necesitaba hacer más preguntas sobre el tema. Dante, ¿qué opinas acerca de trabajar juntos? Tú podrás seguir estando como siempre, pero nos informarás lo que descubras. Se te dará una paga mensual si te vuelves parte del cuerpo antidemonio. Tendrás todas las prestaciones por ley. Dante se mantuvo en silencio, dejando que la mujer hablara. Suena tentador, sin embargo, trabajo mejor solo. Dante habló con calma. No me niego a la idea de una alianza, pero será bajo mis términos. Ren mantuvo su sonrisa y alzó una ceja. ¿Y cuáles serían esos términos? Dante sonrió, recargándose contra su silla. Las cadenas que lo sujetaban de las piernas se rompieron como plástico barato cuando Dante levantó las piernas y las colocó sobre la mesa. Un lugar donde dormir, que quiten mi cara de cada cartel de búsqueda y que traigan mis cosas de Estados Unidos. Ren levantó una ceja. Entonces, ¿quieres que mande a alguien por tus cosas? Así es. Sobre todo necesito que me traigas algo en particular, eso no puede faltar. ¿Y eso es? 2 pistolas gemelas. Una negra y otra plateada calibre 45 semimodificadas. Ren suspiró ligeramente. ¿Todo eso es por unas armas? ¿Sabes que el cuerpo antidemonios puede reabastecerte? Dante negó con la cabeza, reincorporándose en la silla. Ebony y Ivory son mejores que cualquier armamento que ustedes tengan. Ren se tapó la cara con una mano. Bien, bien. Te daremos tus armas. Referente al lugar donde dormir. Ren encontré se levantó de la silla, sentándose en el escritorio para quedar enfrente de Dante. ¿Qué te parecería quedarte en el 10º escuadrón? Dante sintió un ligero escalofrío recorrer su columna. La última vez que se encontraron no lo había visto bien, pero Ren era una mujer muy hermosa. Su cabello oscuro como la noche, sus ojos violetas y su mirada intuitiva. Puedes tener por seguro que estarás cómodo allí. Dante se lo pensó un par de segundos. No suena mal, pero me gustaría quedarme con la rubia. Ren se mostró confundida, parpadeando 2 veces seguidas antes de reaccionar. Oh, ¿hablas de Mira? Sí, ella. No estoy diciendo que no seas linda, pero personalmente me agradan más las mujeres que no intentaron sacarme los pulmones. Ren dejó salir una suave sonrisa al escuchar esas palabras. Ya tenía interés en este hombre desde el inicio, y ese interés no había hecho más que aumentar. Está bien. Te quedarás en el 2º escuadrón, ellos te mantendrán vigiladas. Referente a tus armas, bueno, dame una semana. Dante se reclinó nuevamente sobre la silla, colocando los pies a un lado, evitando ponerlos encima de Ren. Shikoku sonrió, escuchando atentamente las palabras de la rubia. Trish estaba sentada en un pequeño fragmento de columna, una pierna cruzada sobre la otra y una copa de vino que Dios sabrá de dónde sacó en la mano. Tengo que reconocerlo. ¿Destruir el 10º escuadrón? ¿En serio? El plan original era aparecer enfrente de Yamashiro, elevarle los humos un poco y así continuar planeando, pero la llegada de Trish sumó un valor adicional a ese plan. Incitarían la confianza de la comandante suprema y luego la reducirían a cero, destruyendo lo que ella más apreciaba, su preciada base, su preciada perfección y la representación de ella como el pináculo de la humanidad.
Habían cambiado un plan a largo plazo por un plan a acción corta. Estarán preocupados y bastante afectados por la pérdida de su sede central. Solo necesitamos que Angelo tenga los preparativos listos y podríamos destruir todo. Hablando del rey de Roma. Trish levantó una ceja. Noté algo raro en tu caballero negro. Es demasiado poderoso, pero se negó a ser él quien se encargará. Se llama Shiro. No tenía idea de qué tan fuerte era realmente Neil o Angelo, pero tenía por seguro que si él se hubiera encargado de Yamashiro, habrían tenido mucho menos peso encima en este momento. Trish cambió su mirada durante un segundo. Él, bueno. Podemos decir que es un tipo de algo especial. Shikoku se inclinó ligeramente, una sonrisa pícara adornaba sus labios. ¿Por qué no me cuentas un poco? Trish desvió la mirada durante una fracción de segundo. Neil o Angelo es demasiado poderoso, pero no tanto como podría serlo. Hay algo que lo limita aparte de su poder, y es su sentido del honor. No va a atacar a un oponente desarmado, no va a atacar a un oponente que se haya rendido o no pueda defenderse. No va a asesinar a quien no tenga la necesidad, y definitivamente no estaría de acuerdo con atacar en un momento de vulnerabilidad mental. Se le hace una jugada muy rastrera. Patético. Shikoku habló, a lo que Trish le dio la razón. Sí, pero es el favorito de Mundus. Aunque su sentido del honor sea una porquería, no tiene libre albedrío más allá de eso. Es un cascarón vacío, una sombra de lo que alguna vez fue. ¿Y quién fue? Nadie, nunca fue nadie. Suena a que lo conoces bien. Trish se acarició ligeramente el mentón con una sonrisa en los labios. Sí. Lo conozco bastante bien. Lo conozco tan bien que sé lo que está a punto de hacer. Angelo se petrificó completamente. Una parte de su cuerpo se negaba a voltear, otra le exigía correr. Su cuerpo dejó de responderle, pero el dolor de cabeza volvió a manifestarse, más fuerte que nunca. Apretó los labios, precio del infernal dolor que recorría su cuerpo. ¿Vergil? La mujer de cabello castaño sujetó el hombro del albino, algo dudoso de si realmente era aquel hombre. Los pensamientos de Angelo se convirtieron en un remolino doloroso de recuerdos oscuros. Las venas en su cuerpo comenzaron a brillar intensamente, pero algo más en la isla hizo contacto con él. En el templo principal de la ciudad, se encontraba una katana fragmentada en dos, suspendida en el aire mientras un hombre con vestimentas blancas y piel oscura la examinaba. Esta espada tiene una cantidad infinita de energía. Podríamos abastecer un reactor nuclear solo con un fragmento de su hoja. La energía demoníaca que irradia no daña a los seres vivos, pero parece reaccionar con ciertos minerales. Agnus continuaba anotando todo, visiblemente emocionado por cada nueva cosa que descubría sobre esa espada. Su euforía no le dejó ver que la hoja partida se estaba uniendo. Vergil no lo soportó más. Se sujetó la cabeza y dejó salir un estridente grito a los cuatro vientos. Su mirada estaba borrosa y la voz de Mundus resonaba en su cabeza. ¿Qué estás haciendo, Angelo? Tienes un trabajo que hacer. El dolor se intensificó. La mujer retrocedió, visiblemente asustada por esa reacción. El albino comenzó a tallarse la cabeza con fuerza, rasgando su carne con las uñas en un desesperado intento de aliviar su dolor. Yamato pudo sentir la agonía de su portador desde el otro lado de la isla. Agnus no tuvo tiempo de reaccionar cuando la espada pasó por un lado suyo, cortándole apenas un centímetro de la mejilla. Salió del templo y avanzó a una velocidad inconmensurable en dirección a las afueras de la ciudad. Angelo, ¿tratas de rebelarte ante mí? Recuerda lo que eres. El albino continuaba gritando con fuerza. Algunas personas intentaron acercársele para ayudarlo, pero prefirieron retroceder. Un anciano en el templo sintió el temblor cuando la Yamato abandonó las instalaciones. Santus se apresuró y miró por una de las ventanas del templo en dirección a las afueras de la ciudad. El grito de un hombre fue lo único que Fortuna escuchó antes de ver un gigantesco estallido de energía que se disparó hacia el cielo. Yamato había atravesado el cuerpo de Angelo, sin embargo, no fue para herirlo. Por primera vez en una década, Vergil pudo recordar todo con claridad. La Yamato había separado la influencia y existencia de Mundus de Vergil, liberándolo de su sufrimiento, de su dolor y de sus cadenas. El cielo se tiñó de blanco cuando la energía del demonio. La estela de luz fue visible para todo el mundo, por breves momentos, igualando el brillo incandescente del sol. Los radares del cuerpo antidemonios en todo el mundo comenzaron a enloquecer. Amenaza urgente, amenaza urgente. Nivel de amenaza. Categoría S. La amena plática entre Dante y Ren fue interrumpida cuando ambos sintieron esa liberación de energía. La expresión de Dante cambió.
Fortuna pudo observar la imagen de un hombre resurgido de las cenizas. Su capucha maltrecha y sucia fue reemplazada por un traje de gabardina azul con detalles negros que ondeaba con el viento creado por su propia energía. Abrió los ojos poco a poco, por primera vez en 10 años viendo el mundo por sí mismo. Angelo fue al mundo humano a recuperar algo, pero no esperé que ese algo aún existiera. Shikoku pudieron sentir la fluctuación energética como si la tuvieran a un lado. Estaban separados por espacio y tiempo y aún así habían sentido la energía de Vergil, y no eran los únicos. En la brecha dimensional, Mundus apretó los dientes con furia. ¿Angelo había tenido tanta libertad en todos estos años? Se aseguró de quebrantar su espíritu y borrar el nombre Vergil de la existencia para que esto no pasara. Su enojo fue tal que la pequeña fluctuación de su energía en el mundo demoníaco creó un desastre. Tornados de más de 100 kilómetros de altura se formaron, arrasando kilómetros de terreno. Una tormenta que se expandía infinitamente dejó caer violentos rayos sobre la tierra del mundo demoníaco. Todo eso pasó durante un solo segundo antes de que una luz blanca consumiera la dimensión en donde su presencia se encontraba. Su enojo había destruido todo ese espacio. La estatua vagaba en un páramo completamente blanco, indiferente el hecho de haber destruido el equivalente del universo por un arranque de ira. Shikoku se lamió ligeramente los labios, sintiendo esa presencia en todo el ambiente. Era diferente a Mundus. Esta no era una sensación de incertidumbre, éramos una sensación errática, excitante y que la mantenía inquieta. Trish frunció el ceño. Vergil dio 3 pasos en Fortuna, y posteriormente abandonó la isla en un salto. Se elevó 100 metros en el aire y 4 alas de murciélago se materializaron en su espalda. Desapareció del lugar con un estallido supersónico. Dante salió de la sala de interrogatorio, mirando el cielo con el ceño fruncido. Cambio de planes. Necesito mis armas ahora. Ren ingresa nuevamente a las instalaciones. Informe de estado. Fluctuación demoníaca a la vez la Fortuna. Estado de emergencia, que todas las capitanas estén preparadas. Repito que todas las capitanas estén preparadas. Algo ha entrado a nuestro mundo. Ja 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 ja, qué buen espectáculo. Un hombre de cabello negro con una capa de piel exclamó a los 4 vientos, observando el destello del cielo. Las cosas están listas, señor. Una mujer pelirroja habló a espaldas del hombre. Gracias, Mary. El hombre respondió, siendo correspondido por una sonrisa de la mujer. El cuerpo antidemonios ya había operado por mucho tiempo, era hora de retomar el control. Argosax recuperaría el control y lo destruiría todo. En una habitación sellada de acero reforzado se encontraban 2 objetos. Un báculo de roca con varias ramificaciones y un cáliz dorado. Los arcana están casi completas. El anciano está vulnerable. ¿Sabes lo que eso significa? La mujer se acercó nuevamente al hombre, caminando con elegancia y un movimiento natural de caderas. Que es momento de recuperar el resto de arcanas. Respondió, asintiendo con una sonrisa perversa. Bingo. Arius chasqueó los dedos al momento de hablar, en una milésima de segundo 20 sombras encapuchadas aparecieron a su alrededor, postradas sobre una rodilla. El cuerpo antidemonias conserva otra arcana. Tráigamela. Yo iré a Fortuna. Las 20 sombras desaparecieron en un borrón de sombra, dejando únicamente al hombre con la primera mujer que había en la habitación. Ren frunció visiblemente el ceño. Cortaron las comunicaciones. Sus palabras salieron con rabia, pues si la conexión directa no podía comunicarse con el resto de capitanas. Dante se mantuvo afuera, mirando fijamente el cielo durante un minuto completo. Una sonrisa forzosa se marcó en sus labios. Comandante, necesitamos que venga con nosotras. Un miembro del cuerpo antidemonios le habló a la mujer. Esta tenía el cabello rojo uniformemente cortado y su piel era oscura. Ren no respondió de inmediato. Restablezcan las comunicaciones, contactaremos con Fortuna y llegaremos al fondo de esto. Yamashiro regresó la mirada hacia Dante, quien caminaba tranquilamente de regreso a las instalaciones. Creo que encontré a tu hermano. Sus pensamientos se mantuvieron como eco en su mente, completamente ajena de la leve sonrisa en el rostro de la mujer que la acompañaba. Santus se encontraba sentado en un trono hecho de plata. El hombre de edad avanzada se mostraba estoico. A su alrededor se encontraban varios caballeros de la Orden de la Espada en una posición defensiva de círculo con 10 m de separación entre cada uno y 20 m de separación del trono. El silencio en el templo religioso a Esparda era constante. Yamato cobró vida, escapó de tu laboratorio y luego apareció la luz la parte externa de la isla.
Tengo razón, Agnus. La voz del anciano era pesada, como un gigantesco roble. Frente al trono, Agnus estaba arrodillado. Cabeza y manos en el suelo. Sí, señor. Le digo la verdad. Agnus era un hombre de 1,80 m, 90 kilogramos de peso y una complexión bastante robusta. A pesar de todo eso, se encontraba de rodillas frente a un anciano de más de 60 años y su voz era visiblemente temblorosa. ¿Qué deberíamos hacer? El anciano preguntó, su voz resonando en todo el templo con un eco casi divino. El destello de poder demoníaco se disparó a los cielos. Es más que seguro que el cuerpo antidemonios ya se estará movilizando en helicóptero para descubrir la fuente de esa energía. Sin contar que Arius no tardará mucho en venir por esto. El anciano tenía en sus manos se encontraba una gema preciosa con forma de lágrima. Vendrá por la lágrima. Con lo mucho que nos costó quitárselo a la anciana. Él mismo había tenido que asesinar a Matier para obtener esta gema. Uno de los 4 arcana que simbolizaba el dolor, el sacrificio y la sangre de los antiguos guardianes que sellaron a Argosax. Fue difícil quitárselo y tuvo que asesinarla a ella y a una de las aberraciones de Arius. Lucía se hacía llamar. Debemos estar preparados para recibir a nuestros invitados. Hay un cambio de planes. Usaremos al niño para activar al Salvador. Su majestad. Uno de los soldados habló. Mi intención no es dudar de su sabiduría, pero ¿está seguro? Nero solo tiene 8 años. Él servirá a algo más grande. Pasará a un plano superior de existencia y se asimilará completamente con la imagen de nuestro Dios. ¿O insinúas que el Salvador tiene una segunda intención detrás, credo? El soldado era visiblemente más bajo que el resto, su voz aparentaba ser la de un hombre joven en sus 20. No tengo ninguna duda sobre el propósito de nuestro Salvador, señor. El hombre habló con voz serena, apretando los puños con tanta fuerza que, de no ser por sus guantes, todos habrían visto cómo sus manos sangraban. Agnus. Ese sí, dígame. Ve a revisar los exteriores de Fortuna. Prepara las fuerzas externas. El hombre asintió, saliendo rápidamente de la sala. Si piensas que te daré lo que quieres, eres más idiota de lo que pensé, Arius. El espacio-tiempo comenzaba a colapsar. Aoba observó el cielo de Mato. Se estaba quebrando. El cielo oscilante de Mato presentaba muchas fisuras que se extendían por todo el firmamento. Algo se estaba rompiendo allí. Shikoku también miró el cielo. Esto era diferente. No era la incertidumbre que sintió con Mundus. No era la extraña atracción que sintió por la energía de Angelo. Esto se sentía más caótico, mucho más destructivo. Argosax. Trish susurró, sus palabras se tambalearon en el viento al igual que la propia rubia. Los demonios primigenios, los demonios conscientes e incluso los dioses de Mato eran conscientes de quién se trataba. Argosax fue un gobernante del inframundo, rival directo de Mundus, y se creía que podía ser el demonio más poderoso. Omnipotente, omnipresente y con la capacidad de trascenderlo todo. Argosax no era algo con lo que Mundus quisiera jugar. Esparda venció a Mundus, pero no pudo vencer solo a Argosax. Si él regresaba a la vida, la barrera entre mundos ya no importaría. Se convertiría en un inconveniente menor para un ser capaz de unificar toda la existencia con un cuarto de su poder. La razón por la que Mundus no lo hacía, a pesar de tener el poder necesario, era que él deseaba gobernar. Argosax solo quería destruir. Su poder destruiría tanto el mundo demoníaco como el mundo humano y crearía una nueva existencia desde cero. Eso no pasará. Mundus habló para sí mismo en la barrera dimensional. El humano que está recolectando las arcanas no puede ni siquiera comprender el poder al que está aspirando. En cuanto a las 4 arcanas se unan, la existencia de Argosax regresará. Esparda no pudo matarlo, así que utilizó una gran parte de su poder para dividir la existencia de Argosax. Usó la Yamato para eso. Por eso mismo se había asegurado de despojar a Angelo de esa maldita espada, pero no espero que la resistencia mental de Vergil fuera tan grande como para seguir algo consciente luego de más de 10 años de tormento constante. Dejaremos que se destruyan entre ellos. Cuando estén suficientemente debilitados, destruiremos una de las arcanas. Los humanos, el cuerpo antidemonios en específico tiene una de ellas. En el pasado, cuando resucitaron a Argosax, el cuerpo antidemonios y la organización Urboros formada en adoración a Satán trabajaron juntos, resucitando la encarnación del caos para deshacerse de Esparda. Los humanos no quieren ningún demonio en su bando. Los únicos a los que permiten son aquellos que les pueden servir, y posteriormente se deshacerán de todos ellos. Mundus lo sabía muy bien.
Ellos le dejaron el paso a sus tropas para masacrar a la familia de Esparda. No dudo que si le damos la oportunidad, la nueva comandante en jefe me entregaría a Dante en bandeja de plata. Shikoku escuchó todo atentamente, teniendo la voz del monarca dentro del cerebro. No haremos nada. Dejaremos que esta pequeña guerra los destruya mutuamente y luego nosotros destruiremos lo que quede del cuerpo antidemonios. Shikoku se comunicó mentalmente con el resto de dioses, los cuales se mantuvieron en silencio, aceptando la idea. Raiden no protestó nada porque aún no terminaba de regenerar su alma y apenas tenía una fracción de su poder. 16 helicópteros de combate se aproximaron a Fortuna. Arius se encontraba en uno de ellos con una sonrisa en los labios. En las afueras de la isla, varias columnas gigantescas hechas de un mineral extraño comenzaron a brillar incandescentemente. Un minotauro envuelto en llamas con una espada abandonó una de esas columnas. 316 kilómetros a la redonda fueron incinerados en un segundo en cuanto Berial pisó tierra firme. A varios kilómetros de ahí, varias ramas comenzaron a salir de otra de las columnas. Equidna se liberó. En otra de las columnas, la figura de dos mujeres de color violeta comenzó a flotar fuera de la estructura antes de que un gigantesco sapo de color verde abandonara la misma. Bael se liberó. En el interior del castillo, decenas de soldados con armadura marchaban así las afueras de Fortuna, dispuestos a trincherar la ciudad para recibir a sus invitados. En el interior del castillo, Santus caminaba a través de una estructura de escaleras, escoltado por Credo y llevando de la mano a un pequeño niño de cabello albino. «Hermano, ¿qué es todo esto?», el niño preguntó, mirando fijamente lo que parecía una pierna gigantesca de color blanco en el centro de la estructura que estaban subiendo. «Esto es algo grandioso, pequeño Nero». Santus interrumpió, dedicándole una mirada al caballero para que se mantuviera en silencio. Había descubierto que este niño era descendiente de Espalda cuando analizaron su sangre durante un examen médico. Vaya casualidad o vaya golpe de suerte. Fuera lo que fuera, no dudaría en arrojarlo al núcleo del Salvador para darle vida y obtener así un poder equiparable o incluso mayor al de Esparda. Un poder capaz de cortar todo el universo a la mitad, un poder infinito con el que podría convertirse en un auténtico dios. Yamashiro intentó establecer comunicaciones con Fortuna, pero no consiguió nada. Ahora debería consultarlo con los altos mandos del país para una intervención. Pues estaba a punto de liberar una guerra. Fortuna sería el área de juegos de Dios y Satán.